Nuestro texto viene de Filipenses capítulo 3, versículos 4b a 14. Oiga la palabra del Señor. Si alguien tiene razón para tener confianza en la carne, yo tengo más. Circuncidado en el 8º día, miembro de la gente de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, nacido a hebreos, referente a la ley fariseo, de celo, perseguidor de la iglesia, de la rectitud bajo la ley, sin mácula. Pero cualquier gaño que yo obtuve, todo eso he venido a considerar como pérdida por causa de Cristo. Más que esto considero a todo pérdida, basura, por causa del valor sorprendente de conocer a Jesucristo como mi Señor. Por su causa he sufrido la pérdida de todas las cosas y las considero basura para que yo pueda obtener a Cristo y ser encontrado en Él, no teniendo ninguna rectitud mía propia que viene de la ley, sino uno que viene por medio de la fe en Cristo, la rectitud de Dios basada en la fe. Y quiero conocerle a Cristo en el poder de su resurrección y en el compartir de sus sufrimientos, siendo hecho conforme a Él en su muerte, si de algún modo yo pueda obtener la resurrección de los muertos. No que ya lo he obtenido, ni que he recibido el premio, sino que yo sigo adelante para hacerlo mío, porque Cristo ya me ha hecho suyo. Amados, no considero que ya lo tengo obtenido. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda para atrás, continúo hacia adelante para lo que aún me queda. Sigo hacia la meta del premio del llamado celestial de Dios en Jesucristo. Palabra del Señor al pueblo de Dios. Gracias a Dios. Aquel que muere con más juguetes gana. Aquel que tiene más poder gana. Aquel que tiene más riquezas gana. Aquel que tiene más fama gana. Aquel que tiene la mayor familia o la mejor familia gana. Aquel que tiene más conocimiento gana. Aquel que excede sus metas gana. Aquel que trabaja más duro, aquel que sufre más, gana. Tenemos tantas definiciones de suceso en este mundo. Pero Cristo quiere saber qué nos adelanta obtener a todo el mundo y perdernos a nosotros mismos. El escritor de Eclesiastés hace un ejercicio midiendo una tras otra definición de suceso. Él habla de riquezas, él habla de conocimiento, él habla de poder y tantas otras cosas, y al final de cuentas en su evaluación dice, nada de eso realmente tiene valor efectivo. La única cosa que queda es que hinquemos nuestra vida bajo los mandamientos de Dios, aceptando lo que Dios tiene para nosotros. Esto es el fin de todo. Pablo también tenía una serie de definiciones a su alrededor de lo que era el suceso. Y bajo varias definiciones entre los judíos de su tradición,
Él ya había alcanzado el suceso. Cuestiones de familia, de herencia, de ser un israelita que podía descifrar su descendencia desde Abraham, de saber de cuál tribu pertenecía, de haber sido confirmado bajo la circuncisión en el 8º día conforme los dictos de la ley. Habiendo crecido en una familia muy observante, que desde el inicio de su vida él estaba guardando las interpretaciones tradicionales de la ley mosaica. Hasta su celo religioso lo llevaba a perseguir a la iglesia como una secta que estaba corrompiendo las tradiciones y las leyes interpretadas de su partido judío. Pablo tenía todo en los ojos de la gente de su esfera. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, todo cambió. Él tuvo que quedar frente a frente con Cristo resucitado y medir todo en lo que él había confiado hasta el momento, reconociendo que su herencia no le protegía, no le ayudaba, que su rectitud bajo la ley era, como había dicho Isaías, trapos de inmundicia, que nada de su herencia, de su tradición, de su parentela le podía dar posición ante Dios, que no tenía nada en qué confiarse, aunque había establecido tantas metas frente a su herencia y tradición. Tuvo que llegar al punto de considerar toda esa tradición inmundicia, algo a echar de lado y desconsiderar por siempre. Para Pablo todo cambió al encarar a Jesucristo. Todo que él había aceptado como teniendo valor se mostró, se reveló ser hueco, de tener ningún valor para nada. Pues en Cristo encontró otra calidad de rectitud, de justicia. Una justicia que parte de Dios, no de esfuerzos humanos. No de definiciones que Eclesiastés ya había desconsiderado. No de definiciones procurando poder, influencia, riqueza, fama. Las cosas de este mundo, aunque de su herencia religiosa, no tenían ningún valor. Pues en Cristo Pablo había encarado algo supremamente mejor. Él había perseguido la iglesia pensando hasta que él tenía una obligación de poner en la prisión o a la muerte los que venían diciendo que su herencia y su tradición no tenían la importancia que él había dado, considerando a esos como enemigos de Dios y diciendo que él
tenía algo de valor por estar protegiendo a Dios. Muchos han comentado de que si aquellos que nosotros odiamos son las mismas personas que Dios odia, no estamos realmente hablando de Dios. Porque aunque Pablo estaba en ese camino persiguiendo a estos que él creía ser opositores y enemigos de Dios, Dios le vino a su encuentro. Aunque él era enemigo de la cruz de Cristo. Y Dios le acepta. Dios le acoge. En su descaso de las palabras de Jesús, Dios viene a su encuentro y le ofrece gracia, misericordia, perdón. Y Pablo se ve en una crisis en la cual él tiene que deshacerse de toda su herencia y su tradición. No porque ella no había sido influenciado por Yahvé, sino porque ella había negado el carácter y los propósitos de Yahvé, que se había revelado al pueblo de Israel. Y Pablo finalmente reconoce su falla y reconoce que todo en lo cual él había confiado su vida no tenía ningún mérito ya. Y entonces Pablo dice, yo tuve que considerar a todo en lo cual yo había dado mérito basura, porque en Cristo encontré algo supremamente mejor, algo de valor real. ¿Y nosotros? ¿Cómo podemos hacer para recibir esta rectitud, esta justicia que viene no de obras humanas, sino de Dios? ¿Cómo encontraremos el valor de Pablo de desconsiderar a todo lo demás? Reconociendo que lo que tenemos en Cristo Jesús es de mucho más valor. Porque Dios nos ha aceptado tal y cual somos. Aunque enemigos de la cruz, Dios nos brinda gracia y misericordia, aceptación. Y nos imparte un nuevo camino. Un camino en el cual tenemos que desecharnos de tradiciones y herencias, de interpretaciones, de celos, de todo que antes colocábamos como importante en la vida, hasta tener no más un propósito que nos queda, de que nuestras vidas sean encontradas en Cristo Jesús. Y por medio de Él, que encontremos la dádiva de la resurrección, de estar en la presencia de Dios, porque Dios nos ha llamado, nos ha convocado a venir ante Él,
de participar de esta vida con Cristo. Todo lo demás es pérdida. Legalismos, tradiciones, ritos, rituales. Nada de esto importa. Lo que sí importa es que aceptemos lo que Jesucristo nos está brindando. Que aceptemos lo que Dios tiene para nosotros. Con el intuito de ver, de aceptar que todo lo demás es pérdida. Si vamos a aceptar la dádiva de Dios, su gracia, para compartir con todo un mundo a nuestro alrededor.